Jesús. De la bondad de Dios yo cantaré. De la bondad de Dios. Sí, Jesús. Dale un aplauso, Señor, esta mañana. Te bendecimos, Jesús. Los niños van yendo para la escuelita, los que quieran ir, los niños pueden ir. Tome su asiento en esta mañana. El Señor es bueno, Jesús es bueno. Jesús es bueno, amén. Quiero contarle que el próximo domingo, el próximo sábado hay una actividad en la plaza, ¿verdad? Estaremos allí adorando al Señor. Va a aparecer la ficha de arriba, así que aparece, bueno, ahí está, a las 17 horas. Están todos invitados. Y el próximo domingo tenemos la celebración de los 18 años del CCP también, que también va a aparecer la ficha. Si no, se le llega después por WhatsApp. El próximo domingo celebramos 18 años aquí en el Centro Cristiano de Pando, así que le invitamos que pueda estar, ¿sí? Va a ser una fiesta, algunas cosas que están preparando el grupo que está trabajando para esto, y va a ser una gran bendición. Amén. Muy bien. Quiero saludar a la gente que está escuchando a través del 87.7, que está escuchando y viendo a través de Facebook también. Que Dios les bendiga, reciban lo que Dios tiene para su vida. Y sin decir más nada, quiero invitar a, no sé cómo llamarlo ya, un amigo, no sé, a mi amigo Ronald, que va a ser una bendición, que hoy nos va a estar ministrando la palabra. Así que, Ronald, que Dios te use mucho, te bendiga mucho. Saludamos a la familia de Benjamín, que está por allí. Nos saludamos hoy, bienvenidos, que hace tiempo no lo veíamos. Qué bueno verlos acá. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, Roque. Porque para mí es Roque. Los que no estuvieron el jueves, yo ya expliqué por qué. Porque no es mi pastor, es mi amigo, es pastor de ustedes. Así que... Bueno, ¿cuántos estuvieron el jueves? El miércoles. Bueno, pasa que yo tengo reunión los jueves, entonces el miércoles... ¿Cuántos vinieron el miércoles? Levante la mano. Bueno, ¿se acuerdan del desafío? Mire al que vino el domingo y dígale, ¿qué les dije que le dijera? Qué fácil que venía el domingo. No, pero hágalo, dígale que es fácil, pero los jueves, los miércoles también podés venir. O tenés que venir. Bueno, la verdad que agradecido al Señor por estar una vez más con ustedes. Me siento, no sé cómo decirlo, honrado. Siempre venir acá es una bendición. Amén. Y el jueves, la verdad que el miércoles, mira, tengo anotado hasta jueves. La verdad que ustedes díganme amén igual. Usted sabe que es miércoles, pero el problema lo tengo yo acá, que no, ya no me entra más nada. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 6. Y el tema de hoy es sabiduría espiritual en tiempos de inteligencia artificial. Ojalá fuera artificial solo la inteligencia. Pareciera ser que todo el mundo es artificial. Parece que todo es medio artificial hoy. Pero bueno. Y yo quiero leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 6, creo que está en las otras diapositivas. Yo le hago así, ustedes ya es comunicación. Bien, capaz que me entrevero, así que voy a mirar un rato porque... para atrás, bien. Y Pablo le escribe a los corintios y le dice: no les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces Pablo le está escribiendo a los corintios en un mundo grecorromano, ¿no? El Imperio Romano ahí mandando y gobernando. Y entonces los que enseñaban al pueblo, o los que tenían la voz cantante, digamos, eran los filósofos. Y los filósofos eran los que podían educar a algunos de los privilegiados de la sociedad romana,
y había diferentes escuelas. Entonces estos hombres recorrían el imperio y llevaban sus propuestas. Y entonces llevaban sus palabras. Pero Pablo le dice, hay una diferencia entre lo que estos hombres le hablan a ustedes y lo que yo les vengo a traer. Porque estos hombres son sabios, pero es una sabiduría humana. Y hay una diferencia entre la sabiduría de esos hombres y la sabiduría que yo les traigo. Porque la sabiduría que yo les traigo es de Dios y viene con demostraciones de poder. Amén. Viene con demostraciones de poder. Los filósofos te pueden dar cátedra, te pueden enseñar sobre la vida, sobre la historia. Eran como una enciclopedia andante los tipos. Pero Pablo dice, cuando llega el Evangelio, yo predico a un Dios vivo que sana, que hace milagros, señales y maravillas. Y ahí estaba la diferencia entre lo que predicaba Pablo y lo que enseñaban los filósofos. Es la demostración del poder del mensaje que nosotros hoy también anunciamos. Y hoy no tenemos filósofos. Ya me empiezo a meter en lío, perdón, Roque. Pero estamos en campaña electoral. Y ahora empieza el discurso, ¿no? Alguno va a decir que me conoces siempre le pega, siempre. Y hoy tenemos mucha gente que habla de cómo solucionar los problemas. Y hoy nos empiezan a visitar. Y hoy aparecen en el barrio y en la ciudad y en las plazas y vamos a traer el cambio y unos para un lado y el otro para el otro. Pero el cambio que nuestra sociedad necesita no viene de una propuesta política. El cambio que nuestra sociedad necesita viene del poder de Dios, viene del cielo. Amén. Yo pensé que había gente que creía más en el poder de Dios, pero hay gente que todavía está esperando que el político le cambie la realidad. Y ahora nos visitan y de pronto se convirtieron en una cantidad y empiezan a visitar nuestras iglesias. Por lo general las iglesias como CCP, que tienen mucha gente, no sé. Esto no sale en vivo, ¿no? Porque capaz que todavía me pierdo un cargo. Ay, no. Entonces en el versículo 6 seguimos cambiando. Y Pablo sigue hablando de la sabiduría humana y del poder de Dios. Y sube la apuesta Pablo. Y dice, en cambio, está hablando del poder de Dios y de la demostración del poder de Dios. Y dice, en cambio, hablamos con sabiduría, obviamente no la humana, sino la que acaba de explicar. Entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes. Pablo no tenía problema en pegarle a ellos. Los cuales terminarán en nada. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y esta prédica es para los que han alcanzado madurez. Y esta prédica es para maduros. O para aquellos que quieren madurar. Aquellos que quieran refinar el paladar. ¿Viste cuando tenés tu primer trabajo y estás soltero y entonces comes arroz con huevo o fideos con milanesa? Exquisito, no manjar. O puré con milanesa. O arroz con pancho y un huevo frito arriba. Sí, me dice así. Así están también, ¿no? Después el hígado, bueno. Pero de repente empezás a crecer económicamente y empezás a salir y a visitar lugares. Y cuando vas por primera vez a un restaurante, que pedís pizza mozzarella, lo que comés en la casa. Pero después vas refinando el paladar y ya vas pidiendo otras cosas, ¿no? Y un día te vas al mercado del puerto y ya pedís otro manjar. Y otro día te vas a una marisquería y entonces cuando quieres acordar ya el paladar estás acostumbrado a otros gustos. Y no es que no te gusta el arroz con pancho o el fideo con milanesa y dejó de ser feo. No, eso está bueno, pero ahora tengo algo más. Ya mis papilas gustativas están acostumbradas a otro sabor, con otra fineza, con otra textura. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Y yo hoy quiero proponerles poder subir de nivel, crecer un poquito más. Y capaz que alguno dice, yo soy nuevo, vengo por primera vez o me acabo de bautizar. Hay una cantidad que se bautizaron, los felicito, la mejor decisión de sus vidas. Porque la vida misma es dura.
por más que te vendan espejitos de color y mensajes motivacionales en las redes, el mundo no es lo que te dice Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Porque es fácil pararse y ponerse bien y postarla hoy en 30 segundos, dar un mensaje motivacional de que vamos a transformar el mundo y qué sé yo. Pero la vida te da cada piña, hermano, que o no. Algunos miran y dicen, a mí no. Yo vine... Pero sin Cristo es peor. Sin Cristo es peor. Y si estamos acá es por la fidelidad de Dios. Por eso cantamos y decimos, tu fidelidad sigue alcanzándome. Por eso cantamos de la bondad de Dios. Y Pablo dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Tenemos que pensar lo que estamos cantando. Y cuando decimos, en mi vida ha sido bueno, es porque Dios nos ha sacado del valle, de la sombra, de la muerte. Porque Dios nos ha rescatado. Amén. Pero a los nuevos les digo, porque esto es para madurar, juntate con sabios. Todos los que se bautizaron hoy, pónganse un poquito de pie, un minuto de pie. Quiero hablarles a ustedes, a los que se acaban de bautizar, a los nuevos, a los que nos visitan. Júntense con la gente sabia, porque la Biblia dice, el que anda con sabios va a ser sabio. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los muchachos que están en la droga, no es que un día estaban en la casa contenidos por la familia preciosamente y un día se les ocurrió probarlo. Pregúntenle y les van a decir, un amigo me convidó, un amigo me llevó. Fue en la juntadera, fue en la esquina, fue en la salida, fue con los compañeritos del liceo. Los muchachos que están, pueden tomar asiento, los muchachos que están estudiando, júntense con los 10. No te juntes con el mediocre, con el 4, con el 3, con el que se conforma. No te juntes con el que es cancherito en el liceo, ¿viste? Y tiene todas las compañeras, pero sus notas son un desastre porque no te lleva nada eso. Juntate con el 10, juntate con el 9. Juntate con el compañero que tiene la visión de futuro, que tiene claro, con el que está en cuarto año y sabe que va a ir al bachillerato y ya está mirando la universidad porque no quiere vivir la misma realidad de su familia. Y el que se junta con sabios va a ser sabio, porque la madurez no es un tema de tiempo. Puedes estar 25 años en la iglesia y hay gente que, si no me pueden decir los pastores acá, que todos 20 años y siempre luchando con los mismos. Hermana, ¿cuándo va a cambiar ese carácter, por favor? No, pastor, fulano me dijo tal cosa. No, pues, ¿y quién te lo dijo? Ya llega un momento que el pastor ni pregunta quién fue, ya sabe quién armó el lío. ¿O no? Voy a hacer así, pues si no le... Ya sabemos quién armó el lío, porque ya es como que... Entonces hay gente con la que nos podemos juntar y hay gente con la que tenemos que elevar el nivel. Cuando yo empecé en el ministerio tenía una cantidad de amigos que íbamos a jugar al fútbol, que comíamos asado, que nos juntábamos todos los domingos después de la iglesia, que hacíamos música, divino. Pero cuando empecé en el ministerio, yo seguía siendo el mismo. Porque no es que me puse una Biblia bajo el brazo y, oh, santo, aleluya, por favor, una alfombra roja porque este hombre, varón de Dios, no puede tocar el piso. Yo era el mismo. Pero cuando teníamos las mismas conversaciones y hablábamos de algo, ¿qué me decían mis amigos? Vos porque ahora sos pastor. Vos porque ahora tenés credencial. Vos porque ahora, ¿no? Y era como que... Y entonces yo en un momento en mi vida me di cuenta que había amigos que habían sido buenos para una etapa de mi vida, pero que si yo seguía anclado a esas amistades, ni mi vida, ni mi familia, ni el ministerio iba a poder madurar y crecer. Y si hoy soy un poquito más sabio, y si hoy soy un poquito más maduro, y si hoy soy un poquito más espiritual, es porque en el camino encontré gente con la que yo dije, yo me quiero juntar con estos tipos. Y yo doy gracias a Dios porque soy amigo de los tipos que tienen las iglesias más grandes de este país. Uno de ellos es Roque. Usted me mira como diciendo, no, pero usted parte de la iglesia, hermano, diga amén por lo menos. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes son una bomba a punto de estallar. Vamos a cantar un corito, hermano, y nos vamos todos, estamos cansados.
Son una bomba a punto de estallar, hermano. Eso. Pero... Y nos reímos. Pues no vamos a contar secreto acá porque esto sale y después, ¿ves? Vamos a contar. Y nos reímos porque Roque construye y crece la iglesia y ya no entra la gente. Entonces decimos, ¿para qué construir? Porque yo vine cuando se inauguró ese pedazo y ya está lleno. Y no sé para dónde van a crecer ahora, para adelante, para allá. Y cada vez quiero para arriba. La primera vez que vine a Pando fue hace muchos años. Y estaba Víctor Baldoni, que había venido a traer una enseñanza. Me acuerdo clarito de la enseñanza. Predicó sobre la parra, que él tenía una parra en la casa. Entonces la mujer lo mandaba a podar la parra. No le digan eso a Víctor porque no me conoce. Decir quién es ese. Pero él lo dijo él, ¿no? Y entonces cuando él podaba la parra el otro año venía y brotaba. Entonces fue la primera vez que vine. Y era el pedacito este. Creo que el piso estaba hecho. Y más o menos me acuerdo. Pero cada vez que vengo están renovados. Hay un cielo raso, las sillas nuevas, la plataforma, el pedazo ese, lo de allá. Tienen que empezar a ver, me pasa algo. Tienen que empezar a ver eso, pero si he crecido un poco más es porque me he juntado con amigos que me han hecho crecer. Con amigos que han estado cuando los necesité y con amigos que me han pegado cuando me han tenido que pegar. Que me han dicho, no es por ahí. No va por allá, bajá de ahí. Si hoy estoy vestido así es porque un amigo, tengo un asesor de imagen que ustedes lo conocen, que después que me fui el miércoles, dije bien, me manda un mensaje y me dice, ¿no podés predicar de campera con capucha que parece que tienes una joroba, parecía Notre Dame en Pando? Y ayer a la 1 de la mañana me puse como 3 o 4 ropas y le mandé una foto. Decime cuál te gusta más y voy a predicar así porque... Así que esto es para Daniel Machado, que todos ustedes lo conocen, creo. Manden un saludo a Daniel Machado. Está en vivo, bien. Que de hecho en su casa en Estados Unidos, cuando usted entra a la casa, tiene la foto del último culto en Uruguay que fue acá en Pando. Lo tiene a todos. Pero como Daniel Machado es medio agrandado, tengo que mencionar a mis otros amigos. Así que también me junté con Santiago, con Javier, con Martín, con Sergio, con Diego. Con Diego sí también. Con Fabián. No quiero, con Emiliano. Con una cantidad de amigos que nos han hecho crecer. Así que juntate con sabios. Juntate con sabios que los sabios se pegan. Iba a decir lo idiota, pero no puedo. Y lo tonto también. No, vamos a la siguiente. ¿Qué es la sabiduría espiritual? No es conocimiento, no es inteligencia y no es sabiduría humana. El conocimiento es importante, por supuesto, pero son herramientas. Pero eso no es la sabiduría espiritual. Hay gente que tiene mucho conocimiento y Pablo dice, el conocimiento envanece, hablando del amor. Y hay gente que sabe mucho y ¿para qué usa ese conocimiento? Para humillar al otro. Como dice Santiago, la sabiduría humana es envidiosa, es jactanciosa. Y hay gente que tiene mucho conocimiento y sabe la palabra. ¿Y para qué lo usa? Para humillar al otro. Yo sé más que vos. Y te retruca, ¿no? Y bla, bla, bla. Vamos para atrás. No es inteligencia. Y hay gente que es inteligencia, tiene buen intelecto, tiene determinados dotes cognitivos en su cabeza, le funcionan todas las redes neuronales, tiene habilidad mental, tiene ligereza mental, pero eso no es sabiduría espiritual. Y hay gente que humanamente es muy sabia y que ha logrado construir muchas cosas. Pero Dios para nosotros tiene algo más. Todo esto podemos anhelarlo y todo esto debemos buscarlo. Pero Dios tiene algo más. Por eso que en 1 Corintios podemos ver ahí en el 2:13 y nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, son cosas que pasan en vivo. La sabiduría espiritual es cuando a través del Espíritu expresamos verdades espirituales que te estaban esperando.
2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Es un nuevo nivel de comprensión. Y Dios quiere para la iglesia en este tiempo personas que sean sabias espiritualmente hablando. No solo inteligentes, no solo llenos de conocimiento, sino sabias espiritualmente hablando. Yo sé que esto es medio pesado, pero ahora lo vas a entender bien. Los fariseos leían la Escritura y Jesús les dijo, ustedes leen la Escritura, todo el tiempo leen la Escritura, dice Jesús. Y ellas dan testimonio de mí, pero los fariseos miraban la Escritura y miraban a Jesús y no veían al Mesías. O sea, ellos leían la Escritura, iban a los profetas y veían todas las características del Mesías y hasta hoy. Y miraban a Jesús y veían. Y lo loco de todo fue que de miles de kilómetros de distancia vinieron los magos de Oriente y se orientaron por unas estrellas, porque habían recibido de los profetas de la época de Daniel las instrucciones. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero vieron la estrella y dijeron, es la estrella que nos guía a la llegada del Mesías, del Salvador. No eran judíos, venían de Oriente, venían re lejos. Pero los fariseos, que era el maestro de la ley, miraban la Escritura y miraban a Jesús y decían, este hombre blasfema, este hombre tiene al diablo, tiene a los demonios, no podían verlo. Ahora, ¿alguien puede decir que los fariseos no eran inteligentes? Eran recontra inteligentes. ¿Cómo complotaron contra Jesús? ¿No eran? ¿Tenían inteligencia o no tenían inteligencia? ¿Tenían sabiduría o no tenían sabiduría? Claro que sí, porque a veces presentamos a los fariseos como que... No. Pero no había sabiduría espiritual, porque tenían cegados los ojos, el entendimiento espiritual. Cuando llega el Evangelio a un pueblito llamado Berea, cuenta Hechos, la misma situación, pero los de Berea miraban la Escritura y escuchaban a los apóstoles y decían, claro, porque tenían nobleza, había nobleza. Dice que los cristianos de Berea era el más noble. Les predicaban la palabra. ¿Cuál palabra tenían? Le predicaban la ley, le hablaban de los profetas y le predicaban de Cristo y decían, claro, es el que está en la Escritura. ¿Vieron la diferencia que hay entre el fariseo y el noble de Berea? Porque hay cosas que solo te las puede revelar el Espíritu Santo. Hay versículos, hay textos que los podés leer 1000 veces y no lo vas a entender, pero un día abriste la Biblia como el otro día me pasó, el miércoles, y abro y aquello fue una... Dice, pero si yo ya lo vi 1000 veces esto. Y eso es sabiduría espiritual. ¿Quiénes dicen que soy? Y Pedro, un hombre pescador, sin letra, y dice, y del vulgo, o sea, de la clase social más baja, según denunciaron los fariseos, sin letras, o sea, no sabían leer, analfabetos, aparentemente, o por las descripciones, con muy pocas capacidades intelectuales, según la descripción de ellos. Pero Jesús lo miró y le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, porque hay cosas que solo las revela el Espíritu Santo. Diga amén en esta mañana. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué yo necesito sabiduría? ¿Para qué me tengo que juntar con sabios? Dicen los que vienen por primera vez. Y algún leseal que me escuchó dice, ¿viste quién es para decirme a mí con quién me voy a juntar? Cosa que no me molesta porque se lo dicen a los padres y yo se los dije a los míos hasta que me di la cabeza contra la pared. Eso es una realidad de vida. Lo primero, ¿para qué necesitamos sabiduría espiritual? Para entender, comprender y discernir los tiempos que vivimos. Amén. Uno dice. Para poder entender, discernir, comprender los tiempos que vivimos. Cuando hablamos del ejército de David, hablan de varones de guerra, de gente, dice que eran tan rápidos como gacelas. Dice que había gente que podía tirarle a cientos de metros con una honda, apuntarle a un pelo de la cabeza y pegarle al pelo. Mire lo que es la puntería. Fue la mujer con más puntería que conocí
en mi vida fue mi mamá, que te calculaba la chancleta a dónde estaba y no le erraba, hermano, era una cosa. Y los gurises ahora corren más rápido. Mirá que yo juego tiro de blanco y no invoco, pero bueno. Me parece que eso es cuestión de madres. Esto sale, ay no, le dan chancletazo al limón. 12:32 describe de Isaacar, 200 jefes, primera crónica 12:32, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Había gente que era diestra para la batalla, diestra para la guerra, buenos guerreros, usaban la espada, usaban la honda, usaban las lanzas, usaban sus escudos, corrían, peleaban, eran aguerridos, pero el ejército necesitaba gente que sepa estratégicamente lo que el ejército tenía que hacer. Porque sin estos hombres, vamos a pelear, vamos, y le damos. Pero el ejército de David necesitó hombres que entiendan los tiempos de Dios. Personas que entiendan los tiempos de Dios. Y en el mundo en el que hoy vivimos, la iglesia tiene el desafío de empezar a pensar y a entender los tiempos que vienen de Dios sobre la humanidad, sobre la ciudad y sobre la iglesia. Y entonces hoy tenemos el conflicto en Medio Oriente, que tendríamos que estar horas hablando del tema. Y ahí tenemos el lío entre Israel y estas células terroristas y los países árabes, y ahora saltó el otro, ¿no? Que no es árabe, es un persa, que es Irán, 1600 kilómetros de Israel, y ahí están, y estamos todos esperando, ¿no? Y la apuesta es ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? ¿Queda la nada? ¿Queda la diplomacia? ¿O se desata la tercera guerra mundial? ¿Qué sucede? ¿Quién se alía con quién? El mundo que vivimos, le voy a decir esto, el mundo que usted conoce hoy, en el 2024, en 10, 20 años, desapareció. El mundo que vivimos hoy, en 10, 20 años, va a ser otro. Ya está siendo otro. Si nosotros no entendemos que el mundo está cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que usted y yo podemos pensar, nos vamos a quedar por el camino. Y los más veteranos están salvados, no por veteranos, porque ya están adaptados. Los millennials, los que tenemos 25, caminando con el Señor. Bueno, los millennials ya vivimos ese cambio, porque los que tenemos más o menos mi edad, usted sáquela, vivimos la mitad de la vida sin celular, y de la mitad de la vida para adelante sabemos lo que es. ¿Y es otro mundo o no es otro mundo? Y entonces yo le pregunto a los profesores en la sala docente, esos profesores que se están por jubilar, y les pregunto, ¿y cómo era antes de dar clases en celular? Y era otro mundo. Era otra sociedad. Y el mundo que viene, que tenemos ahí por delante, es otro. Cuando yo empecé a escuchar las primeras prédicas, cuando falleció mi viejo, entonces tenía una biblioteca, y voy a revisar la biblioteca y le piché algunas prédicas. Y mi padre tenía anotado algunas prédicas del año 98 y se predicaba sobre qué iba a pasar en el 2000. Era como el cuco. Y tenía así en grande: ¿qué va a hacer la iglesia en el año 2000? ¡Buah! Y era una época en la que se hablaba mucho de escatología, y era como vieron que son esos. Y entonces se hablaba de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar, de lo que iba a llegar. Pero nosotros hoy ya no hablamos de lo que va a venir, hoy ya hablamos de lo que ya está pasando, de lo que ya estamos viviendo. Hace 20 años decíamos, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy decimos, le están llamando, lo estamos viendo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Inteligencia artificial, ya están implantando los microchips en los cerebros para que el ser humano pueda controlar, con un implante en su cabeza, pueda controlar todos los dispositivos electrónicos conectados a la red Wi-Fi. O sea, sentado en su casa, usted va a poder controlar absolutamente todo. O sea que si el celular nos volvió como nos volvió, voy a echar reloj, porque si no, mire que lo peor que hay es invitarme a mí y no ponerme un reloj en la pared. Bueno, no, pero llevo 5 minutos recién. Bien.
humanos de probetas. Ustedes sabían que ya hay grandes laboratorios que tienen humanos de probeta. Y las personas más ricas van a esos laboratorios y le dicen, yo quiero un hijo así. ¿No? Como dice yo, rubio, de ojos azules, igualito a mí. Es mi hijo, hermano, ¿no? Porque alguno me miró como... Los primeros seres humanos híbridos, creados por la propia tecnología. Todo puede ser sustituido. Y los hombres sabios, tenemos que, ahora vamos a ver cómo podemos tener sabiduría. Pero una cosa, tenemos que tener información. Nosotros no podemos prescindir de la información, tenemos que saber filtrarla. Pero el cristiano del siglo XXI tiene que tener información, tiene que saber a lo que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas. Tiene que saberlo. Y entonces los que están en boga hoy, los que manejan los hilos del mundo, porque una situación que tenemos hoy es que ya no hay naciones poderosas. Hay empresas que tienen mayor cantidad de dinero, para ponerlo en criollo, tienen más plata que las naciones más poderosas. Y hay hombres poderosos que manejan los hilos de la humanidad, que tienen mucho más capital que muchas de las naciones más poderosas. Entonces ya no es naciones poderosas, son personas, hombres, mujeres que manejan hilos. Entonces cuando ahora hablamos de geopolítica cada vez es más complicado, porque ya no es Israel contra tal cosa. Y no vamos a entrar en ese tema hoy. Y uno de los filósofos que hoy está en boga, un judío, todo el mundo compra sus libros y las grandes personas, los grandes pensadores lo tienen, Yuval Harari, que obviamente tengo mis discrepancias conceptuales, pero él dice algo así como que todo va a ser sustituido. Todo puede ser sustituido. Mi hermano, mi hermana, si al día de hoy sufrimos a veces las consecuencias de la falta de trabajo, yo le voy a decir que en 15, 20 años más tardar, todas las actividades humanas pueden, digo en potencial, para que nadie después en las redes diga, dijo un tipo, no, pueden llegar a ser sustituidas. Piense cualquier actividad humana y cualquier actividad humana puede ser sustituida por una máquina. Cualquiera. Hasta los músicos. Por eso toquen nada. Y sí, los músicos, los que están en esto, saben que hay aplicaciones que ponemos o no. Cuando salió ChatGPT, le pregunto a ChatGPT, prepárame una prédica sobre segunda venida de Cristo desde una postura premilenarista. Y ChatGPT me mandó una prédica que la inteligencia artificial puede hasta producir prédica, teología. Vieron que ahora está saliendo en campaña electoral y hablan y están como locos porque no saben qué es de verdad y qué es de mentira, y ponen al político y hablan, ¿no? Y parece, ¿y esto es cierto o esto es no? Bueno, ese es el mundo que estamos. ¿Hacia dónde vamos? Entonces alguien dijo, bueno, si eso pasa, tengo la solución. ¿Cuál es la solución? Renta básica universal. Le vamos a dar una plata a cada uno, como no van a tener trabajo, le vamos a dar una plata a cada uno y le vamos a decir en qué la puede gastar y en qué no la puede gastar. Miren que esto no es conspiración, esto es información, no es mi punto de vista. Esto es de lo que se habla hoy. Ciudades de 15 minutos y una globalización que anula. ¿Por qué todos los países del mundo están como locos firmando una agenda, la famosa Agenda 2030, que nos está haciendo desaparecer, y voy a usar una palabra que está bastardeada y mal usada, que es la diversidad, la hermosa diversidad cultural entre países? ¿Por qué razón los niños uruguayos se visten igual que un niño en la India, en la China o en la selva amazónica? Por la bendita globalización que nos está haciendo desaparecer la hermosura de la cultura propia. Por eso que en todas las partes del mundo se escucha la misma música, se hablan de los mismos temas, se visten exactamente igual y está todo armado para que el sistema sea un sistema único. Y entonces he hablado con gente de muchos años que ha recorrido el mundo y antes era precioso, pero ahora se ve lo mismo en todos lados.
Vivimos en una generación, dijimos el miércoles, perversa y depravada. Entonces, a pedido de Daniel Machado, me dice, cortate el pelo para el domingo. Entonces voy a la barbería. No hay ningún barbero acá, ¿no? ¿Hay un barbero? Sí, está, pero él pone alabanza y oración, yo sé que sí. Pero yo no sé qué manía tienen los barberos, hermano. ¿Qué te ponen? ¿No? O soy yo donde caigo, capaz que estoy cayendo, ¿no? Me está faltando sabiduría espiritual. Y estoy esperando ahí, hermano, y yo estoy pensando en la prédica de hoy. En la guagua se enciende el olor. Vamos. En la guagua se enciende el olor. Ah, se hace, no, ¿quién queda pegado? ¿La saben? Sí, que nada. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Y ayer le grabo, le pongo a grabar y le digo, mira, y esto es lo que consumen los muchachos. Que te agarro, que no, entonces si un pastor predica, no vamos a hablar de eso, sobre el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, es machista, es misógino, retrógrado, y vamos a ponerle una ley para que no pueda hacerlo. Pero los jóvenes pueden ir a la discoteca y escuchar violencia pornográfica contra las mujeres. Más, usted quiere porno cantado, escucha reggaetón contra el que sea, ¿verdad? Entonces ahí están los muchachitos escuchando. Que te agarro, que te doy. La palabra más chica era latigazo, así que imagínese. No, pero usted se ríe, pero estamos hablando de eso. Yo dije, era una predica para gente madura y que no aguanta. Bueno, se va a ir porque tenemos allá al hermano, que usted no deje ir a nadie acá. Primero que enfila la puerta, lo vamos a ministrar acá. Y o sale convertido o le ponemos a Bad Bunny. ¿Vieron cómo sabe, no? En mi época, Bad Bunny era... Esto es todo, amigo. Eso era Bad Bunny, ¿no? Y esa es la cultura que vivimos. Entonces ya no es a lo bueno le van a llamar malo. Ya están tergiversados totalmente los valores. Yo felicito al grupo de danza. Hace 20 años hace una fiesta flúor como la que yo vine, hermano. Ya Roque estaba con las maletas. Pero la iglesia fue vanguardia en la cultura hasta hace capaz que 100 años, 200 años. Y después la iglesia lo que hizo fue cultura intraiglesia. Y la iglesia necesita recuperar su rol cultural en la sociedad. Porque tenemos todos estos enfermos que le están pudriendo el bocho a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que salir a dar la batalla. Amén. Nosotros tenemos que salir a dar la batalla. Nosotros tenemos que salir a pelear. ¿Qué iglesia vamos a tener en 20 años? ¿Qué iglesia vamos a tener en 20 años? Y una iglesia como ustedes, que es una iglesia de vanguardia, no le tiene miedo a los cambios. Y quiero que escuche estos 5 minutos por lo menos. En estos tiempos de cambios profundos, pasa que muchas, o en la generalidad de las iglesias, tenemos formatos del siglo XIX, pastores que fuimos formados en el siglo XX y ministramos una generación del siglo XXI. ¿Cómo hacemos? Entonces, cuando yo era niño, la pelea con mi padre era porque mi padre quería que yo fuera como él. Y a mi primer campamento nacional, con 12 años, pensando que el domingo iban a dar Santa Cena, me mandó de chaleco, saco, camisa y corbata. Y me dice, ponete. No me puse nada, obviamente. En aquella época, viste, podías mentir mejor, ¿no? No había redes sociales. ¿Quién iba a estar una foto para mandarla a mi padre, ¿no? Siempre igual había un pastor amigo de mi padre que lo botoneaba, ¿no? Pero nada, eso. Y yo decía, ay, qué plomo mi padre. ¿Y qué hago yo ahora con mis hijos? Mira la ropa que se quiere poner. No te vas a poner eso ni loco. Vestiste normal, porque no, es como que le vamos transmitiendo a las nuevas generaciones que lo mejor fue lo nuestro. Entonces no podemos tenerle miedo a los cambios.
Dice la palabra de Dios que Ezequías está haciendo una de las mayores reformas espirituales en la iglesia, en el pueblo de Israel, un pueblo volcado a la idolatría, y Ezequías es el que trae un avivamiento a través de una reforma espiritual, y entre muchas de las cosas que hace, destruye la serpiente de bronce. Porque la serpiente de bronce había sido levantada por Moisés por orden de Dios. No es que Moisés lo hizo. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y la serpiente de bronce dice que todo el que la miraba, porque representaba a Cristo, todo el que miraba la serpiente de bronce recibía la sanidad. Era un arma que Dios le había entregado al pueblo de Israel en esa época para sanidad. ¿Pero qué hizo Israel? Siguió venerando y siguió adorando años y años y años la serpiente de bronce. Y algo que era para un momento X de la historia, para un motivo específico que era traer sanidad, el pueblo de Israel lo convirtió en un amuleto de adoración y de veneración. Y lo tenía entre todos los ídolos que tenía. ¿Qué te quiero decir? Que hay momentos de cambios. Y que hay cosas que tienen que pasar, que yo sé que generan resistencia en las iglesias, pero necesitamos cambiar. ¿Cambiar qué? ¿La esencia? No, claro que no. La esencia no cambia nunca. Y eso es lo que ha mantenido a la iglesia 2000 años. Y han pasado imperios, gobiernos, dictaduras, guerras, todos los sistemas políticos que usted se imagine, y la iglesia ha seguido de pie, porque la iglesia sabe mantener su esencia. Pero el formato, hermano, el formato va a cambiar. Y cuanto antes pensemos, ustedes que son una iglesia de vanguardia, van a tener la ventaja. Y aparte me gusta el CCP, porque desde que vengo siempre hay gente nueva, pero están los que estaban. Porque a veces voy a iglesia que siempre hay gente nueva y llego y pregunto por fulano, no, se fue. Debe haber algún loquito acá que se fue también, pero bueno, no. Debe haber alguno que se fue. Pero en la mayoría yo veo caras y veo conocidos. Y ustedes son una iglesia de vanguardia. Uno ve, nosotros somos, mírala. Claro que sí. Si no se lo cree usted, yo. No. ¿Para qué necesitamos tener sabiduría? Segundo, para tomar decisiones sabias. Entonces Israel está entrando a la tierra prometida, está por llegar a la tierra prometida, está por cumplir el propósito, y un pueblo de lejos escucha que viene avanzando el pueblo de Israel y dice, esto si nos agarran nos van a dar, así que nos vamos a meter entre ellos. ¿Cuál era la orden de Dios? No hagan pacto con nadie, no hagan alianza con nadie. Ustedes son mi pueblo, con el enemigo no se pacta. ¿Qué hicieron estos gabaonitas? Se pusieron ropa vieja, pusieron pan duro, lo dejaron enmohecer, lo dejaron agarrar hongos y se presentaron con Josué. ¿Conoce la historia? No, nosotros venimos de lejos porque supimos que Dios estaba haciendo maravillas con ustedes. Y entonces, mire, la ropa vieja, cuando salimos este pan estaba fresco y eran de por ahí nomás. Dice la palabra, y no consultaron a Dios. Y dijeron, sí, vengan, viva con nosotros. A los pocos días se enteran que era de un pueblo con el cual ellos no podían pactar ni hacer alianza. Y los líos que estuvieron después. ¿Y cuántas veces yo y vos tomás decisiones sin consultar a Dios que te terminan perjudicando? Entonces necesitamos sabiduría de Dios, sabiduría espiritual, para no tener que llamar al pastor cada vez que, pastor, venga que el diablo metió la cola. Porque son tus decisiones las que te llevaron a donde estás. Hablamos algo de esto el miércoles. Son tus decisiones. Y entonces Pablo dice que están las riquezas escondidas de Dios, en donde leímos 1 Corintios 2, dice, preparadas desde antemano. Hay riquezas de sabiduría para nosotros y nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. No estoy hablando de qué voy a comer hoy. No estoy hablando de si el gin oscuro o el gin claro. Estoy hablando de decisiones que te van a cambiar la vida. ¿Con quién me voy a casar? El auto que voy a tener, la casa que voy a comprar. Porque después te endeudas y no se arregla diezmando, ni pactando, ni dando.
Hay que pagar la deuda. Y no se arregla echándole la culpa al diablo y a los demonios. Y entonces, pues, en vez de trabajar 8 horas, trabajas 12 para pagar una deuda que agarraste por no consultar a Dios y por no tomar una decisión sabia. Y entonces papá y mamá te dijeron que tenías que seguir estudiando, porque tienen que seguir estudiando, porque yo no sé si escucharon ahora, pero se está hablando. Antes decía, bueno, si no estudio me meto en la policía. Y una profesión tan linda y tan noble, la sociedad la termina degradando porque a veces termina siendo como el depositario de aquellos rezagados sociales. Pero ahora dijeron, eso se terminó, sexto del liceo, porque quieren profesionalizar como debe ser la policía. Y prontamente el ejército. Ya no es, no quiere estudiar, me meto al cuartel. No. Y entonces papá y mamá me dijeron, Ronald, tenés que estudiar, tenés cabeza. Nosotros te educamos para que estudie. Y claro, el tipo no estudió porque le gustaba la plata, le gustaba salir, le gustaba servir. Entonces, como servía a Dios, yo no tenía tiempo para estudiar. Y no es que no hay que servir, pero hay edades para todos. Y entonces aquellos que sirvan, sepan que también honran a Dios con sus notas. Los jóvenes, podés venir, cantar, saltar, bailar divino, pero si en el liceo sos un desastre, eso no es adoración a Dios. Nosotros tenemos que ser excelentes acá y brillar en el mundo, como dijimos el miércoles. Los mejores alumnos tienen que ser los que están en la iglesia, porque nosotros tenemos los mejores valores, punto. Amén, esperaba yo, bueno, Dios mío. Entonces el Ronald no estudió y a los 30 años se dio cuenta y se acordó de hacer lo que tendría que haber hecho cuando tenía 17. Y a los jóvenes les digo, miren que hacer una carrera con hijo, con familia, que en el ministerio es mucho más difícil. Y me ha llevado tiempo y si Dios quiere este año la terminaré. Pero yo no puedo culpar a los demás. Y muchos toman decisiones y después la vida, mis padres. No consultaste a Dios. Necesitamos tomar decisiones sabias y para eso es necesario consultar a Dios. Para terminar, ¿cómo puedo obtener? Porque este es el secreto. Bueno, está todo lindo esto, pero ¿y cómo puedo obtener? ¿Cuál es la receta? Yo le traje la última revelación, hermano. Présteme su atención, présteme su oído. Porque la revelación que usted va a escuchar en los próximos... siento que me... No. ¿Quiere escuchar esta revelación? A la cuenta de 3 vamos a leerla todo con la voz más potente que usted tenga. A la 1, a las 2 y a las 3. No se puede tener sabiduría espiritual desconectado del Espíritu Santo. No se puede. Bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Siguiente diapositiva. Hablamos de que Dios le da a cada generación las armas que necesita. El problema no son las armas, es el uso. Entonces cuando Israel necesita un rey, viene Saúl. ¿Y a Saúl por qué lo eligen rey? Porque Israel necesitaba un tipo grande que cuide la puerta, que nadie se escapa. Y ahí estaba Saúl. Aparte lo miro y como que me refleja Saúl. Israel necesitó un Saúl, un hombre que se destaque por su tamaño. Pero cuando vinieron los filisteos y estaba Goliat, Saúl, hermano, con lo grandote y todo, perdóname, Saúl, ya le puse. Cuando vio que vino Goliat, hermano, ahí descubrieron que lo más fuerte de Saúl no eran los brazos, eran las rodillas, porque... Y entonces Israel no necesitó un Saúl grande, necesitó un jovencito, rápido, ágil, que sepa usar la onda. Y Dios le mandó a David.
Porque no había manera de pelear cuerpo a cuerpo con un tipo que medía como 3 metros. ¿Qué vas a pelear, hermano? No, yo por fe. No. Son las herramientas que Dios te da. Y Dios le dio a David, porque el tiempo que gobernó David necesitaba guerras rápidas. ¿Por qué se caracterizó David? Porque las guerras de David no duraban mucho. Era rápido. David fue, juntó 4 o 5 ondas, se quiso poner el traje de Saúl, no era el arma para ese tiempo, agarró las piedritas, agarró la onda, fue corriendo a Saúl. ¿Qué te pasa? Vos estás de vivo, págate. Y uno dice, el Espíritu Santo guió la piedra. No, hermano, la puntería que tenía David. Y algunos decían, no, pero una cosa es pelear con leones, otra cosa es pelear con un gigante. Y David no vio eso. David dijo, puedo con leones, no voy a poder con este gigante. ¿Se entiende? Pero después que David liquidó a los enemigos, ya no se precisaba un hombre derramador de sangre. Se necesitaba alguien que pudiera levantar un templo para Dios. Y Dios le dio a Salomón, que de por sí ya era sabio. Y era tan sabio que le pidió a Dios sabiduría. Porque los sabios piden sabiduría. Y entonces Dios le dio a Salomón. Y Salomón fue un tipo sabio. ¿Hasta qué? Hasta que se desconectó de la fuente de sabiduría. Y empezó a amar a las mujeres. Y ahí, entre paréntesis, Dios le sacó la sabiduría y le dio paciencia. Porque 1000 suegras, cierro paréntesis. No es porque alguno me está mirando. Ay, dolió lo de las decisiones. Y entonces tenemos un Salomón que te dice en el proverbio, compra la sabiduría y no la venda, ama la inteligencia, recibe la instrucción, juntate con sabios. Y después tenemos al Salomón, después de haberse desconectado de la fuente de sabiduría, que te escribe ahí más o menos el Eclesiastés y te termina diciendo, todo es vanidad, vanidad de vanidades, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada para descubrir, todo es un desastre, un depresivo. Y la generación de hoy necesita sabiduría espiritual. Pero no hay sabiduría espiritual si estamos desconectados de la fuente del Espíritu Santo. Amén. Segundo, no se puede tener sabiduría espiritual sin conexión a la palabra de Dios. Por eso hablé, los formatos los cambiamos, pero la esencia sigue siendo la misma. Si la sabiduría espiritual son verdades espirituales, ¿dónde vamos a encontrar esas verdades espirituales? Y yo sé que la experiencia es preciosa, como decía el pastor, yo comparto eso, pero como decía, está la palabra. Y el problema que tiene la iglesia hoy es que la experiencia le pasó a ganar a la palabra. Y desde los 90, cuando entró el relativismo a la cultura occidental, ya no existe la verdad absoluta. Es tu opinión contra mi opinión. Y entonces ahora todos respetamos la opinión de todos y todo es opinable. No, esa es tu opinión. No, esa es tu verdad. No, eso es lo que yo creo. Pero verdad hay una sola y es absoluta. Es Jesucristo revelado a través de su palabra. Y esta sociedad necesita que la iglesia le diga que verdad no hay 1000 verdades, que verdad hay una sola. Que no hay 1000 caminos para llegar a Dios, que hay uno solo, Jesucristo hecho hombre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Entonces él hará prosperar tu camino. Yo quiero prosperar, pastor, y quiero que todo me vaya bien, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y dónde está la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto leíste en esta semana? ¿Cuántas veces la abriste? ¿Cuánto meditaste? No, yo vi un reel ahí de 30 segundos que... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra.
Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra es luz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor. Se la digo al primo de 60 para los detractores de las redes que no les gusta. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace 20 años pensábamos, cuando estemos cerca del fin del mundo, y entonces eso es una locura. La Biblia habla de ejércitos de 200 millones, de ríos que se secan, de ejércitos que caminan hacia Israel. Eso es impensado. Y hoy, hermanos, le mandan drones que en 12 horas están ahí. Estamos viendo delante de nuestros ojos la preparación. Yo no voy a decir fecha, 5, 10, 20 años o 2 semanas. Pero lo que ha dicho la Biblia está ahí y lo podemos ver. Me encanta la alabanza, me encanta la adoración, lo disfruto. De hecho, digo, ¿qué voy a predicar si hay una presencia de Dios precioso, hermano? Nos quedamos cantando y Dios nos ministra. Pero cuando el diablo vino a tentar a Jesús, Jesús no se puso a cantarle coritos. Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. Y la iglesia, la autoridad de la iglesia radica en su palabra. ¿Sabe cuál fue el peligro más grande que enfrentó la iglesia primitiva? No fue la persecución. El primer gran peligro que enfrentó la iglesia primitiva fue que los apóstoles fueron enviados a predicar su palabra. Y en un momento, en una sociedad como esa, producto de que este cristianismo tan malo y se empezó a encargar de los más necesitados, de las viudas y de los huérfanos, como lo hace hoy. Nos critican, nos dan palo, pero las iglesias sostuvieron ollas en pandemia y sostuvimos familias y contuvimos emocional, espiritualmente, ¿o no? Pero el peligro de la iglesia primitiva fue que en un momento los apóstoles casi cambian su deber de predicar la palabra por la obra social. Y entonces alguien dijo, guiado por el Espíritu, tenemos que elegir gente para esto, porque ellos fueron llamados para su palabra. Y ahí vinieron los hermanos que sirven la Santa Cena. Y ahí vinieron los diáconos, que también fueron líderes, hombres de Dios como Esteban, el primero en tener visión y ver a Jesucristo al lado del Padre. Porque no fue Pablo el que nos revela y dice, está a la diestra del Padre. El primero en revelarnos eso fue Esteban. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Un diácono. Y el peligro que corre la iglesia hoy es que estamos llenos de mensajes bonitos, pero muchos de esos no están inspirados en la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos un mensaje y usamos la palabra como excusa para argumentar nuestro mensaje, cuando es a la inversa. Es la palabra de Dios la que nos da el mensaje. Ponete de pie en esta mañana. Sabiduría de Dios en los tiempos que vivimos. Y Santiago dice en la diapositiva final, lo dice en la escritura, pero lo tenemos en la diapositiva final, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay matrimonios en esta mañana que necesitan tomar una decisión en su vida y necesitan hacerlo bajo la sabiduría de Dios. Yo tengo eso en mi corazón. Hay matrimonios en esta mañana que necesitan tomar decisiones que son trascendentes para su vida, que están atravesando situaciones y están a punto de tomar decisiones. No tome ninguna decisión, ni enojado, ni triste, ni recontra feliz, porque las emociones te van a traicionar. Busca la sabiduría de Dios. Si te falta sabiduría, pedísela al Padre que te la da en abundancia y sin reproche.
Yo quiero ministrarte en esta mañana, porque la sabiduría de Dios sí trae milagros, sí trae señales. Pero yo quiero que en esta mañana puedas experimentar que algo nuevo entre en tu vida. Que puedas tener una visión de futuro mucho más grande. Que cuando leas que Dios no te dio un espíritu de cobardía, no sea una letra muerta, sea carne en ti. Y puedas entender que el Dios que nosotros tenemos es el Dios poderoso para sacarte del pozo en el que estás. Que el Dios que nosotros creemos y predicamos, y que la sabiduría que proclamamos es una sabiduría con poder, que es una sabiduría que se refleja en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Sí, Señor. Necesitas tener sabiduría de Dios para saber qué vas a hacer con tu vida, joven. ¿Qué vas a estudiar? Necesitas tener sabiduría de Dios para saber si ese dinero que tienes guardado para invertirlo, si ese es el negocio que Dios tiene para ti. Te lo dice alguien que sabe lo que es perder plata y quedarse sin nada por apurado, sirviendo a Dios, predicando y todo, pero cuando tomas decisiones sin consultar y sin sabiduría espiritual, estás en el horno. Así que guárdatela si no estás seguro y si Dios no te ha indicado. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Todos aquellos que quieran recibir de parte de Dios en esta mañana, sea sabiduría espiritual o sea milagro, yo te invito, te desafío a que puedas pasar aquí adelante. Evidentemente que yo no puedo ministrarlos a todos, que me encantaría, pero